Continuaremos ahora con el tema ácidos nucleicos DNA. Comenzamos con la lectura de los objetivos principales para este tema. Primero, definir qué son los ácidos nucleicos. Segundo, explicar las leyes de Chargaff. Tercero, determinar la importancia de la estructura primaria del DNA. Cuarto, definir qué es un gen. Quinto, describir los distintos tipos de estructura secundaria del DNA. Sexto, describir las características de la estructura tridimensional de Watson y Crick. Séptimo, describir cómo se produce estabilización de las estructuras secundaria y terciaria del DNA. Octavo, establecer las diferencias y semejanzas entre las formas A, B y Z del DNA. 9. Describir en qué consiste la desnaturalización. 10. Describir qué es la temperatura de fusión en relación al DNA. Y 11. Enumerar las transformaciones químicas que puede sufrir el DNA. Comenzamos de lleno diciendo algunos aspectos generales en relación a qué son los ácidos nucleicos. Son los componentes más fundamentales de la célula viva, únicas sustancias biológicas que pueden autoduplicarse. Son depositarios y transmisores de la información genética de cada célula, tejido y organismo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, que son el ácido ribonucleico, conocido como ARN o RNA, y ácido desoxirribonucleico, ADN o DNA. Los ácidos nucleicos son polímeros cuyas unidades, que son los nucleótidos, están unidas por enlaces covalentes, enlaces que se llaman enlaces 3', 5' fosfodiéster. Aquí observamos precisamente resaltado un enlace 3', 5' fosfodiéster. Observemos que es un enlace que está uniendo este nucleótido que estoy señalando arriba con este otro nucleótido en la parte de más abajo. Observemos entonces que en el enlace participa este carbono de este azúcar pentosa de este nucleótido. Recordemos que los carbonos en el azúcar se numeran de esta manera. Este sería el carbono 1', el 2', este sería el 3', el 4' y el 5'. Entonces el carbono 3' es el que está participando en este enlace. Eso del azúcar de este nucleótido. Veamos ahora de parte del otro nucleótido. Observamos que el carbono que está participando es este. Recuerden que este sería el 1', este es el 2', el 3', el 4' y este sería el 5'. Entonces es el 5'. Por eso el enlace se llama 3', 5', por los dos carbonos de los dos azúcares que se unen. Y luego observemos que en el enlace participa un fosfato, de ahí se llama fosfo, y luego que hay dos enlaces, que estoy señalando, dos enlaces éster. Por eso se llama fosfodiéster, porque hay dos enlaces éster. De ahí sale pues el nombre del enlace que une un nucleótido con otro nucleótido dentro de un ácido nucleico. Hablamos ahora de las principales conclusiones de Chargaff. En todos los DNA celulares, sin importar las especies, el número de residuos de adenosina es igual al número de residuos de timina o de timidina. Y el número de residuos de guanosina es igual al número de residuos de citidina. También se puede decir así, que A es igual a T, o sea que la cantidad de adenina
y de timina son iguales, así como G es igual a C, o sea que la cantidad de guanina y de citosina son iguales en las moléculas de DNA. De estas relaciones surge que A más G tiene que ser igual a T más C. Y también de esto surge la ley del apareamiento de bases, que nos dice que la A va con la T y la G va con la C. O sea que la adenina forma pareja con la timina, pero la guanina forma pareja con la citosina. Hablamos de la estructura primaria de los ácidos nucleicos. Recuerden que la estructura primaria, que ya lo habíamos visto en otro tema, se refiere a la secuencia u orden de los nucleótidos en las cadenas que forman los ácidos nucleicos, como el ADN. Las cadenas polinucleótidas poseen individualidad, que está determinada por la secuencia de sus bases, es decir, la secuencia de nucleótidos, que es precisamente la estructura primaria, como lo dice acá abajo. Por otro lado, las cadenas polinucleótidas poseen un sentido o direccionalidad, porque tienen un extremo 3' y un extremo 5'. Estas dos características de los polinucleótidos, y las moléculas de ADN y ARN están formadas por polinucleótidos, ya las habíamos visto en el tema de los nucleótidos. Aquí observamos la estructura primaria de un segmento de ADN, aunque esto representa una molécula de ADN. Y observamos que la secuencia es A, C, G, T, A. Esta secuencia correspondería a la estructura primaria. En esta molécula concreta vemos que hay un grupo fosfato, en un extremo, en el extremo 5', y hay un hidroxilo, en el otro extremo 3', sin reaccionar. Estos serían los extremos 5' y 3', que son los que permiten dar dirección en la molécula, porque si un fenómeno va ocurriendo de este lado a este lado, yo puedo decir que va en dirección de 5' a 3', pero si va ocurriendo al revés, yo debo decir que va ocurriendo en dirección de 3' a 5'. ¿Cuál es la importancia de la estructura primaria? La información genética se almacena o se codifica precisamente en la estructura primaria, es decir, en el orden de los nucleótidos en las cadenas de la molécula del ácido nucleico, en este caso del ADN. También aquí tenemos la definición de lo que es un gen. Es una secuencia concreta de DNA que codifica información mediante un lenguaje de 3 letras, en el que cada letra es una de las bases. Los ácidos nucleicos, como el ADN, no solamente tienen estructura primaria, sino que también secundaria y terciaria. ¿A qué se refiere la secundaria? A la forma que asume el ácido nucleico como resultado de la estructura primaria en ciertas partes de la molécula. Y son ejemplos de estructura secundaria las formas A, la forma B y la forma Z del DNA. Aquí observan 3 figuras, cada una de ellas correspondiendo a una de estas formas, y observan pues cómo hay diferencias en la conformación. También tenemos estructura terciaria. En el año de 1953, James Watson y Francis Crick postularon el modelo tridimensional de la estructura del ADN. Y además ellos dijeron de que la molécula del ADN
está formada por dos cadenas formando una doble hélice. La estructura terciaria se refiere precisamente a la forma tridimensional específica en la que una cadena entera de DNA es plegada o es doblada sobre sí misma. Está en un orden mayor que la estructura secundaria. Vamos ahora a describir algunos detalles de la estructura tridimensional en base a lo que dijeron Watson y Cribb. Las columnas hidrofílicas alternantes de desoxirribosa y grupo fosfato están hacia afuera de la doble hélice, hacia el medio acuoso. Las bases púricas y pirimídicas de ambas hebras están apiladas dentro de la doble hélice con sus estructuras planares e hidrofóbicas muy juntas y perpendiculares a lo largo del eje. El apareamiento compensatorio de estas dos hebras crea un surco mayor y un surco menor en la superficie del dúplex. Se pueden formar tres puentes de hidrógeno entre la guanina y la citosina, representados por estas tres rayitas, pero solo se forman dos puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina, representados por estas dos rayitas. En esta figura observamos algo de lo que describíamos anteriormente. Observen esta parte de color azul, esto corresponde a las bases, y observen cómo las bases están en la parte de adentro de la molécula. Esta otra parte de otros colores corresponde a la parte del azúcar y el fosfato, y observen cómo esta parte se encuentra en la parte de afuera de la molécula. También aquí observan el surco mayor y el surco menor que describíamos anteriormente. Siguiendo con la descripción de la estructura tridimensional del ADN, pero en base a lo que describieron Watson y Cribb, los carbonos 1', que ya sabemos que cuando se dice 1' son del azúcar, de las dos cadenas, uno enfrente del otro, están a la misma distancia a lo largo de la cadena. Aquí observamos una representación del carbono 1' de un azúcar, aunque no aparece el resto del azúcar, que habría que imaginárselo acá. Este es un azúcar que está unido a la timina, como se ve acá, y luego observan que al otro lado, enfrente, está el otro carbono 1', que en este caso está unido a una adenina. Aquí observan a la timina y a la adenina estableciendo los dos puentes de hidrógeno. Esta timina está, por supuesto, en una cadena y la adenina está en la cadena de enfrente, porque acuérdense que son dos cadenas las que tiene el ADN. Y aquí se puede ver la distancia que hay entonces entre este carbono 1' de una cadena y el carbono 1' de la otra cadena que está enfrente. Esa distancia es de 1.08 nanómetros y se mantiene a lo largo de la cadena. Aquí lo podemos observar igual cuando los carbonos 1' están unidos este a la citosina y este a la guanina. En ese caso, la citosina y la guanina establecen tres puentes de hidrógeno, pero la distancia entre los carbonos 1' siempre va a ser la misma, de 1.08 nanómetros. Cada par de bases PB presenta una rotación de 36 grados respecto al siguiente. Podemos observar acá, en esta parte, en esta figura, que aquí hay dos bases que están estableciendo el apareamiento mediante los enlaces de hidrógeno. Son tres enlaces de hidrógeno, por lo que tiene que ser la guanina y la citosina. Esta es la citosina y esta es la guanina. Observen entonces cómo se da el apareamiento de estas bases. Pero en el fondo tal vez se pueda observar que aparecen otras bases que están también haciendo apareamiento. Aparecen de un color mucho más pálido que estas. Tenemos que imaginar que estas están más cerca de nuestro ojo
y que las pálidas están más al fondo, porque este es un par de bases y este sería el par de bases que sigue. Entonces observemos que estas están apareadas en esta orientación que estoy señalando con el cursor, pero las otras que están más al fondo están apareadas en otra orientación. ¿Eso qué nos indica? Que hay una rotación entre un par de bases y el siguiente par de bases. ¿De cuánto es esa rotación? De 36 grados. También, por otro lado, se acomodan 10 pares de bases en cada vuelta de la hélice y hay una distancia de 0.34 nanómetros entre los pares de bases. Aquí podemos observar un par de bases y aquí está el siguiente par de bases. Y observen que la distancia que hay entre un par de bases y el otro par de bases que sigue es de 0.34 nanómetros. Todo esto lo determinó Watson y Crick. Hablamos ahora acerca de la estabilidad de la estructura secundaria y también de la terciaria. Las formas A y B son relativamente estables en el RNA y en el DNA respectivamente en condiciones fisiológicas o normales. Quiere decir entonces que la forma A es relativamente estable para el RNA y la forma B es relativamente estable para el DNA. ¿Cuáles son las fuerzas o interacciones o enlaces que estabilizan la estructura secundaria? Son estos cuatro: los puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina y entre la guanina y la citosina, que son las que establecen el apareamiento de bases. Las interacciones de Van der Waals que se producen entre las bases planares, lo que se conoce con el nombre de interacción de apilamiento. Las interacciones electrostáticas y las interacciones hidrófobas. Como ven, participan en esta estabilización de la estructura secundaria los cuatro enlaces débiles o interacciones no covalentes. Con respecto a las interacciones electrostáticas, tenemos que la repulsión entre los fosfatos cercanos cargados negativamente es minimizada por efecto de pantalla de cationes divalentes como el magnesio Mg2+, y moléculas policatiónicas como las poliaminas y las histonas. Déjenme explicarles esta parte. Los fosfatos están cargados negativamente y acuérdense que están en la superficie de la molécula. Recuerden que cargas del mismo signo se repelen. Entonces eso quiere decir que los fosfatos de la molécula de ADN que están en la parte de afuera se repelen el uno al otro. Eso por supuesto podría producir una desestabilización. Pero ¿cómo se logra producir una estabilización? Por medio de magnesio y de otras moléculas policatiónicas que tienen también varias cargas positivas, como las poliaminas y las histonas, que se van a unir a las cargas negativas de los fosfatos, porque cargas de signo opuesto se atraen. Pero al hacer eso, estas moléculas cargadas positivamente van a cubrir a los fosfatos y van a hacer un efecto de pantalla. Y eso va a evitar que los fosfatos se repelan el uno al otro. Y eso va a evitar la desestabilización y va a provocar estabilización. Ahora, estas interacciones entre moléculas cargadas positivamente y las cargas negativas de los fosfatos son interacciones electrostáticas que producen estabilización. En cuanto a las interacciones hidrófobas, el agrupamiento de los componentes de las bases dentro de la doble hélice es un factor estabilizador en la macromolécula tridimensional debido a que minimiza sus interacciones con el agua. Recuerden entonces que las bases, como son hidrofóbicas, para alejarse del agua, se colocan en la parte de adentro de la molécula y se acercan las unas a las otras, de manera que establecen interacciones hidrófobas. Y esas interacciones van a contribuir a la estabilización de la estructura del ADN, particularmente de la estructura
secundaria. Hablamos ahora acerca de la forma B del DNA. La forma B es la que por lo general se encuentra en condiciones fisiológicas. Y esas condiciones fisiológicas se refieren fundamentalmente a una baja concentración salina y a un alto grado de hidratación. Como esta, la forma B, es la forma que se encuentra generalmente, normalmente o en condiciones fisiológicas, es por lo tanto el punto estándar de referencia en cualquier estudio de las propiedades del DNA. También, debido a esto mismo, esta es la forma que describieron Watson y Crick. Por lo tanto, muchos detalles que ya vimos que describieron Watson y Crick van a coincidir con los correspondientes a la forma B. Comenzamos la descripción de detalles de la forma B. En la forma B, un solo giro, es decir, una sola vuelta del ADN alrededor del eje de la molécula, contiene 10 pares de bases. La distancia entre los pares de bases adyacentes es de 0.34 nanómetros, tal como lo habían descrito Watson y Crick. La distancia de un giro o vuelta de la doble hélice es de 3.4 nanómetros. Claro, como hay 0.34 nanómetros entre un par de bases y el par de bases que siguen, y en una vuelta caben 10 pares de bases, solamente hay que multiplicar 0.34 por 10 para saber cuánto es la distancia que hay de una vuelta, que es de 3.4 nanómetros. El diámetro de la doble hélice es de 2 nanómetros, es decir, este diámetro que está acá, el cual se mantiene a todo lo largo de la molécula. Esto sí, no lo habíamos mencionado como parte de la descripción que hicieron Watson y Crick. Con respecto a la forma A o DNA-A, es favorecida en muchas soluciones que están relativamente desprovistas de agua. En otras palabras, cuando el bDNA se deshidrata, entonces pasa a la forma A. En este caso, la rotación de la hélice es hacia la derecha, aunque esto es igual en el bDNA. O sea que tanto en la forma A como en la forma B, la rotación de la hélice es hacia la derecha. Pero en la forma A tenemos que el número de pares de bases que caben en una vuelta es de 11. O sea que cabe una más, porque habíamos dicho que en la forma B era de 10. Es decir, la forma A es una forma más ancha. También en la forma A se profundiza el surco mayor, mientras que el surco menor casi no se ve. La forma A se presenta en estructuras de RNA de doble cadena y también en moléculas híbridas, es decir, que contienen DNA y RNA. En estos casos, esta forma A tiene importancia biológica. Aquí seguimos con una comparación entre la forma B y la forma A del DNA en dos parámetros más. Observamos que en la forma B las bases están próximas al eje de la hélice. En cambio, en la forma A las bases están situadas más externamente. Podemos observar acá en esta figura esa diferencia. Esto es un corte transversal, o es una imagen que correspondería a un corte transversal de la molécula de ADN. Entonces observemos que el punto central que está acá correspondería al eje de la molécula. Y observemos que en la forma B, que corresponde a esta, las bases, que son estas, están muy cerca de ese punto central que corresponde al eje. En cambio, en la otra forma, que es esta, la forma A, aquí observamos el punto central que corresponde con el eje y vean cómo las bases están alejadas de ese punto central. La otra diferencia es que en la forma B, los surcos mayor y menor se diferencian claramente.
Lo podemos observar acá. Este es el surco menor y este es el surco mayor en la forma B. Pero en la forma A, los surcos tienen una anchura casi igual. Aquí lo observamos en la forma A. El surco menor y el surco mayor casi no se pueden distinguir porque tienen una anchura casi igual. En la mayoría de los seres vivos, el DNA es de doble cadena y eso se conoce como DNA DS. DS de double strand, que significa doble cadena en base al inglés. Pero algunos virus, por ejemplo, tienen DNA de una sola cadena, el cual se conoce como SS. Eso viene del inglés single strand, que significa una sola cadena. En esta tabla, donde observamos DNAs de diferentes especies, observamos que la mayoría de ellos son DS y que unos pocos son SS. O sea, la mayoría son de doble cadena. Y también observamos en esta otra columna que la mayoría son circulares, pero hay unos pocos que son lineales. Aquí seguimos haciendo una comparación entre la forma A, la forma B del DNA. Pero aquí en esta tabla se agrega otra de las formas, otra de las estructuras secundarias del DNA, que es la forma Z. Observemos entonces la comparación. En cuanto a la dirección de la rotación de la hélice, en la forma A y en la forma B, como ya habíamos dicho, es hacia la derecha, pero en la forma Z es hacia la izquierda. En cuanto al número de residuos por vuelta, es decir, el número de pares de bases que hay en una vuelta, en la forma B es de 10, como ya lo habíamos establecido. Pero en la forma A es de 11, o sea que cabe una más, como ya lo habíamos dicho. Y en la forma Z es de 12. En cuanto a la rotación por residuo, es decir, la rotación que hay entre un par de bases y el siguiente par de bases, ya habíamos dicho que es de 36 grados en la forma B. Pero en la forma A es menos, es de 33 grados. En la forma Z es de 30 grados, es mucho menos. En cuanto a la distancia que hay entre un residuo y otro residuo, es decir, entre un par de bases y el siguiente par de bases, ya habíamos dicho que en la forma B es de 0.34 nanómetros. En la forma A es menos, es de 0.255 nanómetros. Y en la forma Z es más, es de 0.37 nanómetros. Correspondiendo con esto, tenemos que, en cuanto a lo que mide la longitud, mejor dicho, de una vuelta, en la forma B, esta es de 3.4 nanómetros, como ya lo habíamos dicho, pero en la forma A es menos, es de 2.8 nanómetros, y en la forma Z es más, son 4.5 nanómetros. La mayoría de las moléculas de DNA hemos dicho que son circulares y las moléculas de DNA circular suelen encontrarse en un estado de superenrollamiento. Cuando tenemos una molécula de DNA circular que se conoce como DNA-CI en forma abreviada, no se tiene extremos 3' o 5' libres. Aquí pueden observar una molécula de DNA lineal y cómo se puede convertir en una molécula de DNA circular. Los círculos pueden ser pequeños o inmensos y pueden estar formados por SS, o sea, por una sola cadena, o DS, o sea, por dos cadenas entrelazadas en una doble hélice. No todos los DNA son circulares. Los cromosomas del ser humano, por ejemplo, contienen moléculas de DNA lineal que son relativamente gigantes. Muchas moléculas de DNA circular se encuentran, como hemos dicho, súper enrolladas. Aquí observamos una molécula de DNA circular y vemos cómo puede adoptar este otro grado de enrollamiento. Y luego acá hay otro grado de superenrollamiento.
El superenrollamiento del DNA se trata pues del estado habitual de las moléculas cerradas de DNA circular. Es un proceso dinámico tridimensional que facilita diversos procesos biológicos y también facilita el empaquetamiento del DNA en una forma compacta. Aquí observamos una molécula de DNA circular que está desenrollada y aquí observamos otras que están enrolladas. Cuando una molécula de DNA pasa de un grado de enrollamiento a otro grado de enrollamiento o de desenrollamiento, a esos distintos grados se les conoce como topoisómeros, que difieren únicamente en la disposición de los espacios. Recuerden que la palabra topología se refiere a estudio de espacios. Este paso de un topoisómero a otro topoisómero es llevado a cabo por efecto de enzimas que se conocen como topoisomerasas. Estas pueden interconvertir un topoisómero en otro mediante el corte y la nueva unión del DNA. Hablamos ahora de estructuras secundarias del DNA poco habituales. Son el DNA Z, que también se llama DNA izquierdas, las horquillas, las cruces o DNA cruciforme, las triples hélices que se conocen como DNA H y las 4 hélices que solo ocurren en secuencias de DNA con un alto porcentaje de guanina. Hablando de la forma Z o DNA Z, la rotación de la hélice es hacia la izquierda, a diferencia de en la A y la B, tal como lo habíamos dicho anteriormente. Para lograr esta rotación hacia la izquierda, los residuos de purina cambian a la conformación sin, alternando con las pirimidinas que se encuentran en conformación anti. La columna de DNA toma una apariencia de zigzag, aquí lo pueden ver, una apariencia de zigzag, debido precisamente a la alternancia que describimos anteriormente. Los segmentos CG, CG, CG son los que con mayor probabilidad adoptan la configuración Z. La forma Z del DNA tiene, como lo hemos dicho anteriormente, 12 pares de bases por vuelta. La estructura parece más estilizada y elongada. El surco mayor apenas aparece y el surco menor es estrecho y profundo. Esta es otra forma del DNA, otra forma secundaria del DNA, es la forma de una horquilla, que es esta que estoy señalando acá. Aquí esta horquilla es en una molécula de DNA SS, es decir, que está formado por una sola cadena, pero que es autocomplementaria y que se pliega sobre sí misma. Aquí observamos cómo la cadena se dobla de manera que se pliega sobre sí misma y de manera que una parte de la cadena queda enfrente de otra parte de la misma cadena. Cuando es así, como ven, se establece apareamiento de bases con la formación de enlaces de hidrógeno entre las bases. Luego tenemos el DNA cruciforme o en forma de cruz. Estas son secuencias de DNA que forman horquillas dobles y que necesitan una secuencia palindrómica o palíndromo. ¿A qué se refiere eso? A un segmento en el que la secuencia de una cadena leída de derecha a izquierda es la misma en la otra cadena complementaria leída de izquierda a derecha. Se trata pues de una serie de repeticiones invertidas. Aquí observamos la molécula de DNA con sus dos cadenas en forma lineal. Y observen que aquí hay una secuencia que comienza acá, en esta cadena, y es la secuencia GA, GT, AG, CT, AC, TC. Pero luego, en la otra cadena que está enfrente, si comenzamos acá a leer la secuencia de esta cadena, pero al revés, entonces observamos que es la misma que leímos en esta otra. GA, GT, AG, CT, AC, TC. Entonces una hay que leerla de derecha a izquierda y otra de izquierda a derecha en las diferentes cadenas, en las dos cadenas que están enfrente la una en la otra. Esas son las llamadas secuencias palindrómicas o palíndromos. Pero esas secuencias hacen que se forme esta conformación, que como ven es una conformación
en forma de cruz, que se llama DNA cruciforme. También existen las triples hélices o DNAH. Esta es otra forma de estructura secundaria poco habitual. Esta estructura fue primero descubierta en el RNA, pero posteriormente se descubrió en el DNA. En este caso hay una formación de tripletes desoxi, que son TAT y CGC. En este caso existen apareamientos de bases no convencionales. Esos son conocidos como apareamientos de Huntstin, en base a quien los descubrió. Aquí observamos los dos apareamientos. Observamos acá un triplete, TAT. Esta timina está haciendo apareamiento con esta adenina. Ese sería el apareamiento convencional, que se llama apareamiento de Waxo-Micrip. Pero ven que esta adenina está también apareada con esta otra timina. Eso sería ya el apareamiento no convencional, que se le llama apareamiento de Huntstin. Esto ocurre entonces en el DNAH o de triple hélice. También el DNAH requiere segmentos moleculares que posean una cadena solo con pirimidinas y la otra solo con purinas. Obsérvese acá en esta imagen, las cadenas de color azul solamente tienen purinas y las de color café solamente tienen pirimidinas. Eso es un requisito para que se pueda dar esta estructura en triple hélice, que es el DNAH. Esta estructura es inestable porque existe una fácil pérdida del apareamiento de las bases. Y aquí tenemos una figura o varias figuras que nos muestran el DNA de 4 hélices. Hablamos ahora acerca de la desnaturalización de los ácidos nucleicos. ¿A qué se refiere la desnaturalización? A la pérdida de la estructura secundaria en regiones grandes debido a cambios de pH y de temperatura. Algunos procesos bioquímicos requieren que exista desnaturalización, que también se puede describir como la apertura de la doble hélice del DNA. Dentro de estos procesos tenemos la replicación, que se refiere a cuando se va a sintetizar DNA, y la transcripción, que se refiere a cuando se va a sintetizar RNA, pero a partir de la información almacenada en el DNA. Aquí observamos una imagen de un DNA nativo y cómo este, por medio de calentamiento, por medio de calor, se puede convertir en el DNA desnaturalizado. Como observan, aquí están las dos cadenas formando la doble hélice en el estado nativo, pero en el estado desnaturalizado ya tenemos las dos cadenas separadas. De manera que a esto también se le llama fusión, o que quiere decir separación de las dos cadenas o de la doble hélice. De paso, aquí observamos que es posible que el DNA desnaturalizado por un enfriamiento lento se pueda volver al estado nativo, de manera que la desnaturalización en algunos casos es reversible. Aquí observamos que hay dos términos, hipocromismo e hipercromismo. El hipocromismo es cuando los nucleótidos están polimerizados, formando polinucleótidos, como en las moléculas de DNA, en el estado nativo. Y observamos que en ese caso que haya hipocromismo, entonces existe poca absorbancia de luz ultravioleta. Particularmente, esto se mide a una longitud de onda de 260 nanómetros. Ahora, con respecto al hipercromismo, esto es ya cuando se pierde la estructura secundaria del ADN y entonces la absorbancia aumenta. Esto se aproxima más a la de una mezcla de nucleótidos libres. Este fenómeno puede utilizarse para diferenciar el estado nativo del estado desnaturalizado del ADN. Observemos la figura que está acá abajo. Aquí tenemos que se mide la absorbancia en función de la longitud de onda de la luz ultravioleta y se va estableciendo curvas en base a cómo va cambiando la absorbancia a medida que se va cambiando la longitud de onda.
Observen que precisamente a la longitud de onda de 260 nanómetros hay un máximo, es decir, hay un pico de absorción. A longitudes de onda bastante menores también observamos que hay valores altos, pero este es el valor que es utilizado con frecuencia para hacer las mediciones, el valor de longitud de onda. Observen que la gráfica de color azul o curva de color azul corresponde al estado nativo y la de color rojo corresponde al estado desnaturalizado. Observemos que entonces cuando el DNA está desnaturalizado, la absorción es mayor, la absorbancia de la luz ultravioleta es mayor, incluyendo a 260 nanómetros, porque la curva sale arriba. En cambio, en el estado nativo, como dice acá, se absorbe menos luz que en el estado desnaturalizado y por eso la curva de color azul, que corresponde al estado nativo, queda por debajo de la curva del estado desnaturalizado. A la desnaturalización a veces se le llama fusión de la doble hélice. La temperatura de fusión Tm es la temperatura a la cual se produce la desnaturalización del DNA. Y esto depende de la proporción de guanina más citosina dividido por adenina más timina, debido a que cada par de bases forma 3 y 2 enlaces de hidrógeno respectivamente. En otras palabras, recuerden que entre la guanina y la citosina hay 3 enlaces de hidrógeno. Eso quiere decir que cuando dos cadenas de ADN estén unidas más por guanina y citosina que por adenina y timina, y que esta proporción entonces G más C, A más T sea mayor, esas dos cadenas van a estar unidas más fuertemente. Y entonces, para lograr que se separen, que eso es la fusión o la desnaturalización, se va a necesitar una temperatura más alta. Por eso la temperatura de fusión en ese caso va a ser más elevada. En cambio, cuando dos cadenas de ADN estén unidas más por adenina y timina y que esta proporción sea menor, entonces la unión va a ser más débil porque entre la adenina y la timina solo hay 2 enlaces de hidrógeno. Por lo tanto, se va a necesitar una temperatura menor para lograr separar esas dos cadenas. Entonces la temperatura de fusión en ese caso va a ser menor. Observemos ahora esta gráfica. Aquí se grafica en el eje vertical la absorbancia. Ahí se coloca la absorbancia y en el eje horizontal se coloca la temperatura. Observemos entonces cómo cambia la absorbancia cuando se llega a cierta temperatura. Esa temperatura es la llamada temperatura de fusión, Tm, porque esa es la temperatura a la cual se alcanza la fusión o desnaturalización del DNA. Y cuando se alcanza la desnaturalización, ya sabemos que la absorbancia va a aumentar, porque en el estado desnaturalizado, que estaría de este lado, se absorbe más luz ultravioleta que en el estado nativo. Esta absorbancia aquí está a 260 nanómetros, que es cuando es la longitud de onda a la cual se hace generalmente la medición. Al aumentar pues la temperatura hasta la Tm, que es la temperatura de fusión, se produce, como vemos, un aumento brusco de la absorbancia correspondiente a la fusión o desnaturalización brusca del DNA. Hablamos de las transformaciones no enzimáticas de los ácidos nucleicos. Las transformaciones químicas son muy lentas en ausencia de enzimas. El almacenamiento a largo plazo de la información sin alteración es muy importante en la célula. De paso vemos lo que es una mutación. Es una alteración en la estructura del DNA, pero que produce cambios en la información genética. Y aquí tenemos una lista de las transformaciones químicas que puede sufrir el DNA. Puede sufrir una desaminación, es decir, se le separan grupos aminos desde las bases nitrogenadas que contiene. También otra transformación consiste en la hidrólisis del enlace beta-N-glucosídico entre la base nitrogenada y la desoxirribosa en los desoxirribonucleótidos. También tenemos transformaciones químicas promovidas por radiación. Tenemos las promovidas por la luz ultravioleta,
que consisten en la formación de dímeros de pirimidina, y las producidas por la radiación ionizante, que incluye los rayos X y los rayos gamma, que incluyen la apertura de los anillos de las bases nitrogenadas y la fragmentación de las bases. Por eso no hay que hacerse radiografías tan seguido. También tenemos otras transformaciones químicas producidas por agentes ambientales como agentes alquilantes, y también tenemos las producidas por el daño oxidativo, que se refiere al daño producido por los radicales libres.